Vamos explicando acá, en este programa que por eso tiene este nombre, ¿en dónde estamos? Pues si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber en dónde estamos. Entonces tuve que estudiar de dónde venimos para saber en dónde estamos. Y si no sabemos de dónde venimos y en dónde estamos, no sabemos hacia dónde vamos. Ese es el cometido de este programa que propone Libertas. Claro, está ahí. Ahí está la dirección. La primer fundación liberal del Uruguay. La primer fundación liberal con esta carta de presentación que es este programa, que ya va para su quinto año por CX30 Radio Nacional, queridísima radio, que nos abrió las puertas para que podamos proponer todo esto como primer fundación liberal que responde exhaustivamente al análisis, al estudio, a la promulgación, a la difusión de todo lo que hace a la técnica, la ciencia y los valores de vivir en un Estado de Derecho cuyo modelo es una república democrática representativa. Artículos 82, 72 y todas las implicancias de principios que están en los primeros capítulos de la Constitución de la República. Claro, ¿en dónde estamos? Programa de Libertas. Libertas.uy, esa es nuestra web. Libertas.uy. Tiene razón Maxi Pérez también cuando me dice que estamos en Facebook. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos ahora mismo? En vivo, ahora, en simultáneo, haciendo streaming, me dice, claro. En X, arroba en dónde estamos. Instagram, en dónde estamos, Uru. Y nuestro canal YouTube. Y sí, claro, me dice Maxi, tenés que decirle, mirá en dónde estamos. Y apunto con los dos ojos, sí. Con los ojos, como dice Yamandu Orsay. Con los ojos, mirá en dónde estamos, mirá en dónde estamos. Te suscribís, es gratis. Apretá la campanita, recibís información, noticia, seguí, no te aburras. Hay videos más cortos, más largos. Escuchá lo que puedas. Extrae alguna cosa del video. Creo que hay mucha cosa extractable de 2, 3, 4 minutos. Yo voy haciendo una exposición de todo esto, porque es un tema tan complejo, todo el desbarajuste, todo el desmantelamiento de algo tan maravilloso, tan técnico, tan científico, tan ordenado como lo es un Estado de Derecho, ya con un modelo afiatado, avanzando en los años, que es el modelo democrático representativo y republicano, que tiene un montón de cosas para corregir, no cabe duda, en su momento lo daremos, no da el tiempo, y no es tiempo ahora para entrar en, digamos, en detalles, en tecnicismos, en teorías de cómo mejorar. No tenemos tiempo, urge, ya la caldera está que hierve. La rana ya parece que no sale de la olla, ya nos han calentado, el fuego está subiendo mucho y parecería que estamos golpeando la puerta. Muchos quizá golpearán la puerta para irse de este país y otros que están, gran cantidad de gente golpeando las puertas para venir a quedarse para siempre, por mucho tiempo, que son todos los integrantes del Frente Amplio, el PCNT, la FEU, que están haciendo una gran embestida organizada desde el Foro de San Pablo a través de una campaña mediática enorme con grupos económicos que en connivencia con todo ello están colaborando muchísimo, como Grupo Magnolio, concentrador de medios, trabajando y trabajando en el embobecimiento de la población, aturdimiento, militar por omisión, todas estas cosas no hablarlas, todo esto es tabú, no se habla nada de esto, y a su vez una cualiarquía decolorada que ya no tiene fuerza para salir con todo, para salir a explicar todas estas cosas. Y yo qué sé, tiene cierto perfil, viste, Maxi Ripoll, pero yo no sé si está capacitada para empezar a hablar de todo esto con la gente. ¿Sabe? Es una mujer que llegó a manifestar rabiosamente de que los militares tienen que estar presos porque fueron todos violadores, ¿viste? Tienen esas contradicciones. Y después vamos a ver otras contradicciones. Entonces, cuando vos no tenés todas las cartas en la mesa, cuando no tenés todos los conocimientos, es difícil que seas realmente un estratega efectivo y eficiente en la tarea tan importante, trascendental, de llevar adelante un proyecto de país, porque vos te decís ante los demás que sos un político profesional, que tenés la capacidad para conducir esta maquinaria tan compleja, como diría Alfred Toffler, la tecnología más compleja que el ser humano creó es el Estado de Derecho, dijo Alfred Toffler, fíjate vos. Yo pensé que iba a decir, no sé, la computadora, ¿viste? No sé, las computadoras cuánticas. No, no. El Estado de Derecho es la más sofisticada de las tecnologías. Y hablando entonces de que
el Estatuto de Roma, de acuerdo a su jurisdicción espacial, puede intervenir. En el caso de Venezuela puede hacerlo porque Venezuela está suscripta al Estatuto de Roma y ha violado al Estatuto de Roma porque es un Estado fallido. Es un Estado de Derecho fallido desde que se hizo una revolución populista, desde que se hizo una revolución comunista con esa fachada del populismo revolucionario, siendo un Estado, claro, con régimen totalitario. Es un régimen totalitario que convirtió al Estado en un narcoestado, además. Es un super narcoestado que está enquistado, integrado al poder político que representa ese modelo totalitario, y entre ellos a la cabeza Diosdado Cabello. Entonces, evidentemente, hay una sistemática violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y hay terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque está aplicando como metodología de gobierno el sistemático terror, la violencia y la agresión a la población civil. Eso es terrorismo de Estado. Cuando las fuerzas del gobierno, utilizando el monopolio de la fuerza del Estado, es decir, utilizando todas las herramientas infinitamente poderosas al lado del pueblo, de la población, las están empleando para someterlo, para extorsionarlo y directamente para provocarle el terror, aterrarlo, provocar miedo. ¿Y cómo se provoca miedo? Con la violación de derechos humanos, asesinando gente, torturando, secuestrando, haciendo desaparecer, para provocar miedo en el resto. Eso es el terrorismo de Estado, la práctica sistemática de la violencia contra el pueblo, contra la población civil. Eso es terrorismo de Estado, señores y señoras del Frente Amplio. En Uruguay no hubo terrorismo de Estado. Jamás hubo un periodo histórico en el que un gobierno se dedicara a practicar sistemáticamente la violencia, el secuestro, la tortura, la violación de nuestros derechos como ciudadanos para aplicar el poder y perpetuarse en el poder mediante esa violencia sistemática. No ocurrió nunca eso. No se tipifica ningún hecho histórico del Uruguay el artículo 7, que establece todo el elenco de los delitos, terrorismo de Estado y todos los delitos de crimen en lesa humanidad, y no se aplica el artículo 24. En cambio, el Frente Amplio evalúa presentar proyecto de ley para penar el negacionismo del terrorismo de Estado, que instalaron en el 2009, en esa primera presidencia del Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza. La iniciativa aparece mencionada en un documento de la Comisión de Derechos Humanos, además está lleno de nombres de Comisión de Derechos Humanos, la Institución Nacional de los Derechos Humanos, y de derechos humanos no hay nada acá. Acá hay un pueblo que está sometido ya al escarnio, que rompieron la estabilidad jurídica, que violaron los principios claros del Estado de Derecho, que derogaron una ley que es una renuncia procesal y por ende es inderogable, lo dijimos 25.500 veces y lo seguiremos diciendo. La ley de caducidad es la caducidad, es hacer caducar la pretensión procesal como un derecho unilateral, como un derecho intuito personal, y que en este caso lo hizo el Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo es el máximo orden jurídico a proteger y es persona jurídica de acuerdo al artículo 21 del Código Civil. Nuestro Código Civil es el que define la naturaleza de las personas y en el Código Civil se establece que el Estado uruguayo es persona jurídica, esa libre asociación política y social o esa libre asociación política es persona jurídica, tiene que serlo porque otorga reconocimiento de personas físicas y jurídicas, porque es el que formula cuáles son nuestros derechos y obligaciones, tiene que ser esa persona jurídica mayor que tiene ese documento máximo que es la Constitución, que dice entonces que somos personas con derechos subjetivos inviolables. Y dentro del derecho subjetivo inviolable está el derecho procesal, que es un derecho potestativo, quiere decir que lo podemos usar o no, está de acuerdo a nuestro libre arbitrio, a nuestra libre voluntad, el derecho a la legitimación procesal activa, que es cuando nosotros fuimos dañados, perjudicados, o pensamos que fuimos perjudicados, podemos accionar nuestro derecho procesal. Como sujeto de derecho podemos accionar
nuestro derecho procesal. Y una vez que lo hacemos a través de una denuncia, presentando prueba, acusando a alguien, iniciamos nuestra legitimación procesal activa o lo que se llama nuestra pretensión procesal, como sujeto activo de derecho procesal. Pero también lo que podemos hacer es renunciar a ese derecho procesal, renunciar a esa pretensión procesal. Lo podemos hacer perfectamente. Principio universal del derecho procesal en los estados de derecho. Y en nuestro Código General del Proceso, ese derecho universal procesal, que es potestativo, te repito, es facultativo, también se dice, tenemos la facultad de ejercerlo o no, no es un derecho, digamos, en estricto sensu, de imperio jurídico, no, es un derecho que lo podés realizar o no, es potestativo, es facultativo. Distinto es el derecho subjetivo, que es de pleno imperio jurídico, el derecho subjetivo a la vida, el derecho subjetivo a la libre expresión, el derecho subjetivo al honor, a la libertad. Nosotros no podemos renunciar a eso, no podés renunciar a ser libre. No podés decir, no, yo vendo mi libertad. No podés. No podés renunciar a tu propiedad. Es inviolable la propiedad. Bueno, todo eso quieren que vos lo renuncies. Te dicen que te van a imponer la prohibición de tu propiedad, como el PIS-CNT contra la propiedad privada de los ahorristas. La propiedad privada del dinero que ahorraron y multiplicaron y reprodujeron a través de un sistema financiero absolutamente legal y constitucional, como el que se desarrolla con el pilar individual de la capitalización de los ahorros que llevan a cabo empresas profesionales autorizadas, auditadas, controladas por el Banco Central del Uruguay y perfectamente en consonancia con los artículos 7, 32 y 36 de la Constitución de la República, y que están en el seno mismo del sistema capitalista de la economía libre de mercado, de oferta y demanda a través de la propiedad privada. Todo eso quieren eliminarlo por constitución los comunistas. Te dicen que estos derechos inviolables, sí, pueden ser violados por un régimen populista que te dice que vas a vivir de otra manera. Entonces ahí puede intervenir, digamos, la Corte Penal Internacional y se está hablando de cascos azules, dis- distintas posibilidades de ir a detener a estos delincuentes que figuran como gobernantes. Me refiero a Nicolás Maduro, más conocido como Nicolás Maduro, y también Diosdado Cabello, ¿no? Diosdado, es decir, el dios de los dados y del cabello. Se ve que lo perdieron una apuesta y quedó calvo, quedó pelado. Bueno, este tipo de personas, y hay otras, por supuesto, tendrían que ser detenidas por las fuerzas internacionales, de los ejércitos que los países aportan a las Naciones Unidas, o esos cascos azules tendrían que ir a detener a ese gobierno. No está fácil la jugada. La fuerza política del Frente Amplio, entonces, dice que acá en Uruguay ocurrió lo mismo que está ocurriendo en Venezuela. Según esta formulación de esta ley del 2009, que dice que en nuestro estado, en Uruguay, hubo terrorismo de Estado, ocurrió lo mismo que está ocurriendo en Venezuela hace mucho tiempo, o lo mismo que ocurre en Cuba hace muchísimo tiempo. El Frente Amplio evalúa formular un proyecto de ley que condene el negacionismo del terrorismo de Estado y la apología de hechos delictivos a cargo del Estado. Viste que no lo quieren nada el Estado uruguayo, ¿no? Están diciendo que puede haber un delito de apología de hechos delictivos a cargo del Estado y condenarían el negacionismo del terrorismo de Estado. Es decir, determinarían, sancionarían un delito sobre un hecho histórico inexistente. Te crean una ficción jurídica, te crean un delito que es una ficción, porque no existió ningún terrorismo de Estado en nuestro país. El dirigente de la vertiente artiguista contó que se reunió con los diputados y senadoras, dice acá en inclusivo, que integran dicha comisión y que las propuestas ya están en conocimiento de todo el Frente Amplio, si bien la oposición deberá redactarlo en caso de aprobarlo. Que parece que sí, porque ahora te vas a enterar de algo que no te va a gustar, lo que dice la ANEP, nuestra autoridad en la educación. ¿Qué es lo que dice la ANEP? Bueno, lamentablemente la ANEP confirma lo que yo les venía explicando, confirma mi teoría. ¿Cuál es mi teoría? De que si vos tenés una ley que es de orden público y que promulga que el Estado uruguayo fue terrorista
desde el año 1968 a 1985, va de suyo, es consecuencia natural que se formule un delito, por un lado, que sea delito decir que no hubo terrorismo de Estado, porque el Estado uruguayo te dice que sí, que fue terrorista en un periodo determinado, y a su vez decanta como consecuencia natural que en los planes de estudio, en los contenidos de estudio para los escolares y los liceales, se les va a tener que crear todo un relato histórico, se les va a narrar de que acá en Uruguay hubo terrorismo de Estado en esos años. Y eso dice la ANEP, que se va a integrar a los planes de estudio oficialmente a través de un comunicado de la ANEP, ¿tá? La teoría histórica de que acá hubo terrorismo de Estado. Si bien la oposición deberá redactarlo, dice en caso de aprobarlo. Barros comparó la iniciativa con el proyecto de ley presentado a fines del año pasado por el diputado Colorado, Conrado Rodríguez, para penar con 24 meses de prisión el negacionismo de Holocausto. ¿Viste cómo les sirvió? Ah, ¿ustedes plantearon lo del negacionismo del Holocausto? Bueno, acá hubo terrorismo de Estado, acá hubo genocidio, acá hubo persecución sistemática a la población. Mentira. Acá hubo una guerra civil, acá hubo terroristas contra el Estado, acá hubo organizaciones muy fuertes en ese contexto de Guerra Fría, amparadas, cobijadas, financiadas, instruidas por la Unión Soviética, por Checoslovaquia, por Cuba, por el MIR, un fuerte ejército revolucionario de la dictadura de Salvador Allende, y configuraron el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que fue una creación a la sombra de las propias fuerzas del Partido Comunista, que crearon los movimientos de liberación nacional. Son más que primos hermanos, ojo, ¿eh? No se crean que son distintos los tupamaros con los comunistas. Plantearon la misma proclama revolucionaria, lo que pasa que dejaron que los tupamaros fueran los que se ensuciaban las manos, los que quedaban como los giles apurados que hacían una revolución fuera de tiempo, así lo decía Ronnie Arismendi, decían los doctores de la revolución, pero todo eso estaba instruido por el Partido Comunista, las células clandestinas de los ejércitos clandestinos del Partido Comunista, estaba el Partido Comunista Revolucionario, que también colaboraba muchísimo, estaba el Movimiento Revolucionario Oriental, y así muchos movimientos revolucionarios armados contra el Estado uruguayo que mataron gente, torturaron gente, hicieron desapariciones forzosas, privaciones de libertad, tenían cárceles clandestinas llamadas la cárcel del pueblo, le llamaron una lista enorme de cárceles que habían creado para llevar ahí personas, torturarlas, sacar información, vejarlas, pero no solo para eso, sino también para demostrar poder, es decir, ejercer el terror para demostrar poder. Mirá, ¿viste cómo podemos secuestrar hijos de familias de abolengo? Mirá cómo podemos secuestrar gente común y corriente. Mirá cómo podemos secuestrar al presidente o al director mirá, de la OCE para ir a Reverbel 2 veces. Hicieron cualquier tipo de vejaciones, lo torturaron. Mirá, podemos también ejecutar. Tuvieron a punto de ejecutarlo a Pereira Reverbel. Están todos los testimonios de él, los pueden leer. Cuando él escuchaba que estaban deliberando y decidiendo si lo ejecutaban finalmente o no. Cuando ejecutaron al pobre campesino, aquel porque descubrió una tatucera, ¿se acuerdan? Pascasio Báez, ¿no? Mataron más de 99 policías, mataron integrantes del ejército un montón, coparon cantidad de hospitales públicos, de sanatorios, robaron en esos hospitales, ocupaban las facultades, ocupaban escuelas, fabricaban el terror. Mataron, mataron integrantes de las instituciones del país y elevaron una proclama de amenaza al sistema político de que iban a dar un gran golpe de Estado a nivel militar y que se estaban organizando y era en serio. Y entonces el sistema uruguayo tuvo que decidir ir por la vía excepcional que establece la Constitución en los artículos 31 y 168 de establecer, bueno, medidas de seguridad nacional para proteger a nuestra población, a la estabilidad social, por un lado, lo principal, proteger la vida, derecho fundamental, artículo 7, proteger la honorabilidad de la gente, de la sociedad, de la nación, proteger, dar seguridad, proteger la propiedad privada, protegieron el poder judicial que funcionó de modo completo, independiente, nunca dejó de funcionar, y tuvieron que crear un organismo especial con un Consejo de Estado, un Poder Ejecutivo y un Consejo de Estado, porque tenían que eliminar lo que es típico de una democracia representativa como lo es el poder legislativo, el Parlamento, se disuelven las cámaras, pero todo eso contemplado.
por el artículo 168, numeral 17, y a su vez propuesto por el artículo 31 de la Constitución de la República. Eso obedece a un principio que está en todos los estados de derecho, que es el principio de razón de Estado, como lo es la seguridad nacional o la seguridad jurídico-estatal, el principio de seguridad. Ese principio de seguridad es el antídoto que tiene la democracia liberal representativa, que tiene el Estado de Derecho cuando es atacado por fuerzas del exterior, por fuerzas ajenas que pretenden derribarlo como sistema, que pretenden tirar abajo ese sistema soberano inconsultamente del pueblo para instalar otro régimen, en este caso un régimen totalitario. Fueron los que apuntaron en la cabeza, los que te apuntan en la cabeza, los que te matan, y después le dicen a los que siguen, a los descendientes, si ustedes no dicen que hubo, porque después esa gente a la que le apuntaron la cabeza, que mataban, bueno, tuvieron que acudir a gente que los pudiera defender, es decir, los que están preparados, los profesionales para eso. ¿Quiénes son? Y claro, y sí, Maxi, y sí, los militares y los policías, ¿no? Los que cuidan el orden público, la policía, y los que cuidan nuestra soberanía, los que deben cumplir, tienen el deber de cumplir con la defensa nacional, que es un cometido esencial del Estado de Derecho. Por eso tenemos Ministerio de Defensa, por eso tenemos Ministerio del Interior, para cuidar el orden interno, Ministerio de Defensa para defender nuestra nación. Entonces, no solo que lo pueden hacer, sino que tenían el deber de hacerlo. Por eso fueron convocados por la Asamblea General en plena democracia y se decidió disolver las cámaras y que esas Fuerzas Armadas se convirtieran en fuerzas conjuntas. Se tuvieron que conjugar en sus esfuerzos porque tuvieron que conjugar esfuerzos de inteligencia militar de todas las ramas con la inteligencia policial. ¿Para qué? Para proteger a nuestro Estado en su honor, en la vida de la gente, en la seguridad jurídica, con un poder judicial que siguió funcionando igual. Es más, fue muy independiente ahí, muy técnico, funcionó con mucho más libertad que en plena democracia. Jamás hubo terrorismo de Estado. No se persiguió a la población civil. No se aplicó una práctica sistemática de terror, de violencia contra la población. Se organizó la sociedad para que viviera con más seguridad. Y sí se tuvo que perseguir a todos los grupos armados profesionales que atentaban contra el Estado, artículo 31. Pero esos que atentaron, que hicieron todo eso y que obligaron a que las Fuerzas Armadas, que la policía salgan a defendernos, que salgan a defender a la población, después le dicen a descendientes, cuando todo eso se terminó y se supuso que se iba otra vez a la democracia y todo eso se iba a equilibrar, nos dicen ahora, los que nieguen que hubo terrorismo de Estado van a ir presos, porque es delito. Los terroristas contra el Estado nos dicen que ellos cuando sean gobierno van a poner un delito que es el negacionismo del terrorismo de Estado, que ellos dicen que hubo. Ellos dicen que el Estado fue terrorista, no que fueron ellos los terroristas contra el Estado. ¿Se dan cuenta en dónde estamos? Los que fueron terroristas contra el Estado quieren ser gobierno de nuevo y a su vez aplicarnos por la fuerza totalitariamente el delito de que acá hubo terrorismo de Estado y aquel que lo niegue es delincuente. Eso te están diciendo. ¿Te das cuenta en dónde estamos? Claro, Maxi. Maxi me dice, tenés que decir de nuevo, ¿te das cuenta en dónde estamos? Y sí, es impresionante todo esto, ¿no? Vamos a una pausa y continuamos.